amigos oyentes e internautas del Purgatorio. Muy buenos días y bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. La coyuntura legislativa de cara a su instalación una vez que se logre nuevamente el proceso electoral en los diferentes distritos o circunscripciones del exterior. En la práctica, el 95% del Parlamento que va a asumir sus funciones en diciembre ya está definido. Por eso hemos invitado a Guillermo Celi, el expresidente de la organización política Suma, Lista 23, que en su momento fue una alianza con Actuemos a través de Avanza Lista 8 y que auspició la candidatura en su momento de Otto Sonnenholzner. ¿Cómo le va, Guillermo? Bienvenido al Purgatorio. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí en el Purgatorio. Un abrazo cariñoso a los internautas, a los oyentes que a esta hora nos escuchan y nos ven. Bien, gracias a ti por aceptar esta invitación. Vamos al análisis de inmediato. Ustedes que van a tener un bloque de entre 7 y 8 parlamentarios en virtud de lo que se consiguió en esta elección que fue bastante sorpresiva a partir del asesinato de Fernando Villavicencio y aun cuando no se logró el porcentaje de votación que se aspiraba con Otto Sonnenholzner, hay bloques definidos, ¿no? Nuevamente, en este caso, la Revolución Ciudadana, con la lista 5 van a tener un poco más de 51 asambleístas, luego le sigue Construye, la agrupación política que auspició la candidatura de Fernando Villavicencio, con 29, 30 asambleístas aproximadamente, y luego viene el PCC y otras organizaciones, entre ellas ustedes, como parte de los grupos de minoría. Guillermo, ¿cuál va a ser la agenda o la priorización de la agenda legislativa desde Suma en virtud del poco tiempo, por un lado, y por otro, porque ustedes han hecho hincapié en algo que tiene que ver con la coyuntura, y es iniciar un proceso de fiscalización a los integrantes del Consejo de la Judicatura que estuvieron involucrados en la destitución de Walter Macías, que hace poco fue restituido por una acción de protección con tan solo 2 votos? ¿Qué es lo que ustedes van a priorizar? Esa agenda legislativa que lleva Suma tiene dos elementos fundamentales. El primero, el poder generar una acción contundente desde la Asamblea en materia de seguridad y el segundo, en materia de empleo. Y tú acabas de decir algo que es muy verdad. Es un periodo, en diciembre se posicionará la Asamblea Nacional, en pocos 12, 14 meses es lo que hay para generar leyes. Y a la gente hay que decirle la verdad. Nosotros vamos a ir por dos leyes en materia de seguridad que son fundamentales. Es crear un régimen especial para delincuentes de máxima. No es posible lo que está pasando, Jorge. Un delincuente que ha asesinado, que ha sicariado, que ha violado, que ha secuestrado con muerte a un ciudadano o a una ciudadana en el país y sobre todo a niños, que no cumple la pena, que tiene privilegios penitenciarios, que sale casa por cárcel, que tiene reducción en la pena. Esa gente tiene que tener un régimen especial. ¿Qué significa el régimen especial? Que tiene que pagar en la cárcel hasta el último día de su condena. Han amanecido todos los días 16 asesinatos, 20 asesinatos, 10 asesinatos. Ya está desbordado, bombazos por todos lados y cállate para juegos pirotécnicos en la penitenciaria litoral. Como que existiera una fiesta en la penitenciaria litoral cuando están matando, han matado en las semanas pasadas a niños, a un niño de 5 años que estaba haciendo sus deberes un día domingo, a una niña que le robaron el celular, la mataron. Por eso hay que ir con mano de hierro y al menos nosotros de la Asamblea lo vamos a hacer. Vamos a correr los riesgos necesarios y esa es la disposición y el acuerdo que se ha tomado en torno al bloque de Suma. Pero también, Jorge, hay que ir a darle una mano a nuestros niños, niñas y jóvenes. Los están matando a diario. Si sabes tú y ecuatorianos que desde el año 2018 a la actualidad se han dado 500 infanticidios. Hay más infanticidios que femicidios. Nos están matando a nuestros niños y niñas y jóvenes. Desde el año 2020 hasta la actualidad hay cerca de 2.300 niños, niñas y jóvenes desaparecidos. Esas son realidades, porque no son cifras. Son familias enteras que hoy día, en este momento, mientras estamos en este diálogo, familias, padres y madres que están completamente desgarrados su moral, porque están sus hijos o muertos o porque están hoy día secuestrados. Ahora, sin duda,
las inquietudes en función de estas propuestas van en torno a las reformas urgentes al Código Orgánico Integral Penal. Guillermo, ¿hay algo que modificar allí? Por ejemplo, se han hecho una serie de cuestionamientos a esta figura particular del procedimiento abreviado, ¿no? Que contempla la posibilidad de que a petición de la Fiscalía y el consentimiento del detenido admita la culpa de su delito y pueda beneficiarse de una disminución en la pena, con lo cual cumpliría solamente un tercio de la pena mínima. Esto obedece a una optimización del proceso judicial o eventualmente también puede servir para que no se cumpla a cabalidad la sanción, porque allí lo que me parece preocupante en el procedimiento abreviado es que se puede acoger cualquier implicado o imputado en un delito que en su sanción, diferente que puede ser cualquier tipología, sea de hasta 10 años, pero sucede que con esa sanción de hasta 10 años está delincuencia organizada, por ejemplo. Bueno, justamente eso es lo que nosotros estamos hoy día planteando eliminar, esos privilegios que aquellos que han efectuado, perpetrado o ejecutado crímenes horrendos y violentos y que son partes del crimen organizado y de las mafias del narcoterrorismo, sean juzgados con firmeza y tengan un ejemplo, porque mira, hoy día lamentablemente existe la teoría del garantismo penal y nosotros tenemos que ir hacia una acción contundente y firme en materia penal. Está bien las garantías, pero yo, en el caso de Suma, nosotros defendemos los derechos humanos de la gente trabajadora, de la gente honesta, de la gente que todos los días se esfuerza para salir adelante, de ellos, de esa madre que ha perdido a sus hijos, de ese hijo y de esa hija que se ha quedado huérfano. Los derechos humanos son de ellos, no de los delincuentes que miserablemente están matando en las calles a nuestra gente. Esa es la diferencia. Por eso vamos a ir firmes en torno a transformar acciones que permitan, obviamente, que el gobierno y que la función judicial ejecuten. Mira tú, ¿qué está sucediendo? En los perímetros escolares están microtraficando drogas y nosotros vamos a ir con otra reforma del Código Penal para poner una sanción, una pena de hasta 40 años de cárcel a aquel que esté con droga en tenencia o en microtráfico de droga en perímetros escolares. Los perímetros escolares deben ser sagrados y vamos a declararlos sagrados. Mira lo que pasó en Canoa. Esa película, Sonidos de Libertad, Sound of Freedom, viene precisamente por todos estos temas que están generando que la droga lleve a que los chicos, los niños y jóvenes se metan en estas mafias de pedofilia que están acabando con la vida de nuestra niñez y nuestra juventud. Por eso, hoy día ya no es las tres R que se llama dentro del derecho penal tradicional de readaptación, rehabilitación y reinserción a la sociedad. Hoy día la pena misma constituye ya en el resarcimiento hacia la sociedad de aquel delincuente que hay que sacarlo de la sociedad con 40 años de cárcel cuando ha delinquido. Es la pena en sí, el resarcimiento a la sociedad por el mal causado por estos delincuentes que están acabando con nuestros niños, niñas y jóvenes. Ahora, de manera paralela a este planteamiento, tenemos también que observar otras aristas, Guillermo, porque no solo pasa por un tema penal, sino judicial. Hace un momento nos decías que van a impulsar la fiscalización de el mismo presidente del Consejo de la Judicatura. Entiendo también que de Javier Muñoz fueron los que sacaron a Walter Macías con 2 votos de un pleno de 5, un día antes de las elecciones, el 19 de agosto, sino de observar quizás la posibilidad de reformar el Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Para qué? Para establecer un mecanismo de seguimiento, sino de auditoría, para que cuando los policías informen ante los medios que han detenido en un mes 40 bandas, 30 bandas, luego cotejar esa información con lo que es la productividad judicial. ¿Cuántos de esos 50, 45 detenidos hoy continúan en el proceso judicial de cara
a una sentencia en primera instancia, a la audiencia de juzgamiento. Es la única forma que, a criterio de algunos juristas, permitiría hacer al menos un seguimiento sincero y minucioso del trabajo judicial. Mira, lo que está sucediendo también es que tenemos un Consejo de la Judicatura que se ha convertido en un circo lleno de arlequines, que lo único que hacen es politiquería de la justicia, que no sancionan absolutamente nada, que con 2 votos sancionan a jueces, que no sancionan ni meten e inician procesos penales en contra de aquellos jueces que liberan a delincuentes del crimen organizado, pero también delincuentes de cuello blanco que han salido, que se le han robado la plata a los ecuatorianos y qué mensaje se está mandando a la sociedad. Pagan cárcel 4 o 5 años, han robado la plata y luego salen a disfrutar lo robado. Y ya inclusive uno por ahí tiene un espacio en un medio radial. Es una barbaridad, pues. ¿Cuál es el mensaje hacia las nuevas generaciones? Yo lo digo con firmeza y mira, yo sé que estoy poniendo en riesgo mi vida, pero yo estoy aquí para defender los intereses de los ecuatorianos y no para andar jugando. Yo no tengo pelos en la lengua y ya basta, basta de tanta sinvergüencería. El bloque de Suma va a llevar a juicio que se han convertido en unos arlequines y vamos también a una reforma en la estructura de lo que es el Consejo de la Judicatura. Hoy día tenemos una justicia bicéfala de 2 cabezas. Por un lado, el presidente de la Corte Nacional de Justicia y por otro lado, el presidente de la Judicatura. Debe existir una unificación, pues. Un ciudadano en Guayaquil, en Daule, en Durán, en Puerto Viejo, en Ambato, no tiene justicia, pues. Y justicia que tarda, no es justicia. Tenga justicia por sus casos. Y en ese sentido hay que dar una reforma. Yo no entiendo, Jorge, por qué no se dan las pruebas de confianza. A los jueces y fiscales hay que plantearles pruebas de confianza, inclusive el polígrafo. Ya basta, pues. Ya basta de pañuelitos de agua tibia, con acciones concretas. Las evaluaciones anuales, que sean públicas. Esos son los temas que van a permitir mejorar nuestra función judicial y lo que es impartir justicia en favor de los ecuatorianos. Ahora, ¿en qué medida cree el bloque de Suma, Guillermo, que será factible emprender un proceso de fiscalización en contra de Wilman Terán y Javier Muñoz? ¿Ustedes solamente irían contra ellos dos o quizás otros dos vocales de ese mismo consejo que hoy enfrentan un proceso judicial por presunto tráfico de influencias precisamente en la jurisdicción de Walter Macías? Mira, hay que ir justamente a socializar este juicio político con el resto de las bancadas. Yo creo que sería completamente un despropósito por parte de las otras bancadas no apoyar un juicio político al Consejo de la Judicatura. Por eso ya hay que estudiar en el detalle quiénes serían los miembros. Obviamente el presidente de la Judicatura está llevando la bandera que debe ser censurado y obviamente destituido de la función que hoy día mal desempeña. En tal virtud, esto necesita también socialización alrededor de los bloques legislativos. Y aquí hay un tema importante. Y de ahí hay que demostrarle al país quiénes son aquellos legisladores y bancadas legislativas que están más bien protegiendo y generando impunidad en el país. Y no solamente es el juicio político, es la reforma a la constitución del Consejo de la Judicatura con evaluaciones, con prueba de confianza, inclusive el polígrafo, para que se pueda dar una reforma estructural al sistema de justicia ecuatoriano. Eso es lo que nosotros planteamos siempre de manera propositiva y poniéndonos siempre en los zapatos de la gente más humilde que hoy día necesita de inmediato justicia y apoyo. El otro lastre que enfrenta el Ecuador es el desempleo, que se agudizó de manera descomunal durante la pandemia, Guillermo. Tú te acordarás todo lo que se vivió desde el 2020 hasta al menos inicios del 2022, cuando se logró neutralizar esto con la vacunación masiva a través del gobierno de Guillermo Lasso. Pero, ¿cuáles van a ser las alternativas? Mucho se ha promocionado la posibilidad de generar o actualizar el código de trabajo con nuevas modalidades contractuales. Hay voces que también hablan de los contratos por horas, pero tú sabes bien que eso exige y demanda por la fuerza de la Carta de Montecristi
una reforma constitucional, con lo cual yo no sé si alcanza el tiempo. ¿Cuáles serían las alternativas entonces en materia de insumos para que permitan esos cambios en el Código de Trabajo, incentivar la contratación de nuevos colaboradores, de nuevos trabajadores? Mira, hay que ser pragmáticos. Por eso nosotros vamos justamente con la ley del empleo joven. Hoy día, 7 de cada 10 jóvenes menores de 30 años no tienen un empleo fijo. Ellos representan cerca del 45% de la población económicamente activa que hoy día no está trabajando. Entonces, necesitamos motivar al sector privado, que es el gran generador del empleo, para que cuando contrate a jóvenes en su primera experiencia laboral y va en busca de un empleo, lo primero que le piden es experiencia previa. ¿Pero qué experiencia previa puede graduar? Esta normativa que da incentivos tributarios a aquellas empresas o sector privado que contrate a jóvenes menores de 30 años en su primera experiencia laboral. Eso por un lado. Por otro lado, yo sí considero que es muy importante volver a algo que es fundamental y que este gobierno lastimosamente derogó, sobre todo potencializar polos de desarrollo y zonas francas para el sector turístico. Juntos nos preparamos para enfrentar el fenómeno El Niño. Las lluvias en los próximos meses serán intensas. Para reducir riesgos, toma precauciones. Limpia los desagües de tu casa. No arrojes basura en calles ni alcantarillas. Mantén los sumideros y drenajes de tu barrio limpios para que pueda correr el agua. Sigue las instrucciones de tus autoridades locales e infórmate sobre el programa de prevención y zonas seguras. Más preparados, más seguros, más unidos. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso, presidente. Nuestro trabajo continúa. Autorización número 3192. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Bien, vamos a continuar esta entrevista con Guillermo Celi. Él es presidente de la agrupación política Suma Lista 23. Hacemos un análisis de la agenda legislativa que se marcará a partir de diciembre de este año 2023, tras las elecciones anticipadas. Guillermo, pero hay otros bloques interesados, por ejemplo, en la investigación, ahora sí profunda, pragmática y eficiente, del asesinato de Fernando Villavicencio, y es el bloque Construye. ¿Ustedes están dispuestos a apoyar esa moción pese a que el tiempo va a ser muy corto y también a que si nos enfrascamos eventualmente en algunas cosas, no van a avanzar los objetivos de fondo que son seguridad y empleo? Mira, yo creo que es importante investigar desde el lado político lo que ha sucedido con el asesinato de Fernando Villavicencio. Hay que fiscalizarlo, pero no solamente de Fernando Villavicencio, sino qué pasó con Agustín Triago, qué pasó con Rider Sánchez, nuestro candidato asambleísta general, que también fue asesinado. Esos son temas que deben de velarse y obviamente la fiscalía tiene que hacer su trabajo con la justicia, pero también la acción fiscalizadora tiene que darse por parte del legislativo. Yo no creo que sea un tema que desvíe la atención, porque es un tema que debe ser paralelo con las leyes y con la fiscalización que debe realizarse. Por eso está la Asamblea Nacional. Y yo espero de que exista una acción contundente, que no exista una vacancia legislativa que no cabría en este momento ante un periodo tan corto, donde hay que trabajar. Y acuérdate que falta algo más. Hay una ley que sería la cuarta ley, porque no hay tiempo para más, que hay que hacerla en paralelo, que es la ley para enfrentar los fenómenos del niño. Se va a venir de acuerdo a lo que nosotros tenemos entendido, y van a haber varios sectores, sobre todo de la costa, que van a sufrir un grave problema: el sector pesquero, el sector camaronero, el sector agrícola, comercial y turístico, que hay que darle una respuesta. Yo me atrevería a decir que sería importante una ley del Ejecutivo que permita generar remisión o perdón de intereses, recargos y multas a lo que son las deudas del CFN, Ban Ecuador, SRI y además el Seguro Social, con un mecanismo de darle un aliciente al sector productivo, pero al mismo tiempo que el Estado pueda recuperar recursos que a la final hoy día no tiene esperanza de cobrarse. Bien, se nos acaba el tiempo, Guillermo, en los últimos 3 minutos. ¿Ustedes están dispuestos a dialogar con todos los bloques a pesar de las públicas diferencias? Se lo pregunto, ¿por qué? Porque me parece que en la asamblea que terminó descabezando Guillermo Lasso,
esa atomización fue parte o fue la antesala al menos de que las cosas no terminen tan bien. ¿Crees que habrá la posibilidad de sentarse con socialcristianos, con la Revolución Ciudadana o con los otros bloques que de alguna manera buscan también cada uno promover sus proyectos de ley, pero acá hay un proyecto principal que es Ecuador, que no se puede estancar? ¿Están abiertos ustedes al diálogo? Completamente, completamente. Nosotros somos de la teoría y de la acción, sobre todo, de una acción en la cual las ideologías son las que nos dividen, pero los objetivos por el país son los que deben unirnos. Y por esos objetivos del país, seguridad, empleo, tienen que unirse todos. Y vamos a dialogar con todos los bloques legislativos, como ya lo hicimos desde el 17 al 2021, con todos los sectores legislativos y sobre todo con los sectores ciudadanos, para poder dar lugar a leyes que sirvan para la gente y además activar algo que dejamos creado ya en el 2019, que es la unidad de seguimiento legislativo de la Asamblea Nacional, para analizar cuál ha sido el efecto positivo o no de las leyes en la sociedad. Eso es fundamental. Hoy día nadie ni siquiera sabe que existe. Esa unidad es fundamental para ver si la ley ha llegado a la gente y para estar en permanente contacto y conectado con el clamor ciudadano, no con lo que pasó con esta asamblea que se cayó, que estuvieron desconectados, divorciados con los reales sentimientos, necesidades que ha sufrido el pueblo de los ecuatorianos. Ir a edificar un proceso que unifique por el empleo, por la seguridad que tanto necesita el país. Unidad por objetivos y no diferencias o separación por diferencias ideológicas. Bien, agradecemos la comparecencia de Guillermo Celi, presidente de Suma Lista 23. Ha expuesto todos los criterios y sobre todo las prioridades a nivel de la agenda legislativa que se debe instalar el próximo mes de diciembre del presente año. Muchas gracias, Guillermo, un placer. No, muchas gracias a ti, espacio. Enviarles un saludo cariñoso a todos. Vamos con fe, con esperanza y con valentía, que a pesar del duro momento que vivimos, juntos, unidos, vamos a salir adelante. Nuevamente mi gratitud para ti y para toda tu audiencia, Jorge. Gracias, igualmente. Y con ustedes un fuerte abrazo y hasta la próxima emisión del Purgatorio. Excelente día. Juntos nos preparamos para enfrentar el fenómeno del Niño. Para evacuar, ten lista la mochila de emergencia. Agua, galletas, atún, cobijas, linternas, silbato, ropa, velas, fósforos, repelente, medicinas y tu cédula. Antes de salir, desconecta los electrodomésticos. Cierra las llaves de agua y gas. Sigue las instrucciones de tus autoridades locales e infórmate sobre el programa de prevención y zonas seguras. Más preparados, más seguros, más unidos. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso, presidente. Nuestro trabajo continúa. Autorización número 3190. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino.